Shalom, bendiciones para todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Que la paz sea con vosotros. Bueno, hoy traigo también un tema que es polémica dentro del cristianismo y se ha malinterpretado. Yo creo que esto también le ocurrió al apóstol Pablo, porque yo siempre digo que toda la revelación, toda la palabra tiene que estar acompañada por una revelación en el cumplimiento de las escrituras. Entonces, amada familia, hoy nosotros vamos a tratar el tema de cuál es el verdadero pueblo. Amén. Hay muchas doctrinas de reemplazo, que Elohim se olvidó de su pueblo y que hoy ha establecido un nuevo pueblo, una nueva esposa con la cual él se va a casar, dándole carta de divorcio a Israel, a Judá, porque él mandó a su hijo y ellos lo desecharon. Entonces ahí se crea hay una falsa enseñanza de que hoy la iglesia cristiana es el Israel espiritual, y la escritura nos enseña algo diferente. Entonces, en esta noche le quiero compartir esta enseñanza. Es una enseñanza que se unifica en todo lo que son las raíces hebreas. Es decir, que todos compartimos esta misma enseñanza y estamos buscando, como he dicho antes, estamos buscando la verdad. Queremos mostrar la verdad. Amén. Que usted se despierte y usted pueda entender que le han mostrado un camino diferente a lo que está escrito. Amén. Como mismo en el tiempo de Yeshua, los fariseos hacían acepción de personas y no permitían que los gentiles entraran al templo. Hoy está pasando algo similar. Amén. Hoy está pasando que los gentiles ya cristianos, porque muchos cuando usted le explica, ellos dicen que no son judíos, que son gentiles, sin entender qué significa el término gentil, o no han descubierto en la escritura qué significa el término gentil. Todos nosotros conocemos como que el gentil es aquel que está sin pacto. Para eso está Efesios capítulo 2, a partir del verso 11, donde expresa que los gentiles son aquellos que están sin pacto, sin promesa, sin Dios. Y es algo que a veces cuando uno escucha este tipo de respuesta, para evitar que se le hable de las raíces hebreas fundamentadas en las escrituras, uno se da cuenta de que el pueblo hoy carece de conocimiento, y eso fue lo que conllevó a nuestros padres antiguos a perderse del camino, la falta de el conocimiento de Elohim, que hoy se nos ha sido revelado a todos nosotros. Entonces hoy nosotros vamos a estar hablando sobre que existe un verdadero pueblo, ¿sí? Un solo pueblo, el cual Elohim llamó desde el principio su esposa, su única esposa, aunque la escritura muestra como que Elohim tiene dos esposas, una que le dio carta de divorcio, según dice Oseas, y la otra que es Judá. Amén. La escritura dice y su hermana Judá y la hermana Israel, pero al final es una sola nación que fue dividida en dos después de la muerte del rey Salomón, ya siendo profetizado por la maldad del rey Salomón, cuando el profeta le dijo que él no iba a destruir ni iba a dividir el reino por el amor que le tenía a su padre David, el profeta hablando a través de Dios hablando a través del profeta. Entonces de esto trata este estudio, para seguir demostrando que esa enseñanza doctrinal de que el cristianismo y la iglesia es Israel espiritual está fuera del contexto de la realidad bíblica, amada familia. Entonces nosotros vamos a estar enseñando hoy bajo este título, un solo pueblo. Amén, un solo pueblo. Estaremos tocando 9 puntos que nos muestran esta realidad de la que estamos hablando. 9 puntos de que hablan las escrituras, y demostrando que es un solo pueblo, demostrando que siempre ha sido
Israel. Cuando hablo de Israel, hablo de las 12 tribus perdidas. La carta de nuestros apóstoles, cuando usted la revisa, ahí dice claro a las 12 tribus que están expatriadas o están en la dispersión. Amén. Nunca habló de una esposa nueva, o sea, una religión nueva. Las escrituras no muestran eso. Las escrituras siempre muestran de que es el reinado del Mesías junto a su esposa Israel. Por eso cuando ante la acepción de nuestro Mesías, los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Elohim en estos tiempos? Y es donde él le explica y le dice que el tiempo solamente lo sabe su Padre. Entonces la enseñanza apostólica siempre estuvo basada en siempre estuvo basada o siempre se mostró que se restauraría el reino de Israel, que no vendría un pueblo diferente, siempre sería su pueblo. Pero bueno, hay promesas que nosotros tenemos que entender, que están en esas escrituras y hacen ver cómo que Elohim se olvidó de su pueblo y hoy tiene una esposa llamada cristianismo. Y es lo que yo siempre comparto. Hay dos formas de enseñanza, una teológica que quiere entender a Dios a través de los fundamentos de los hombres de ciencia, filosofías, y una que es el fundamento real de la escritura, que es la raíz hebrea de la fe. Amén. Entonces, volvemos a repetir nuestros títulos. Hoy vamos a estar hablando sobre un solo pueblo. Amén. Judá, Efraín y los gentiles en el plan de Dios. Pero vamos a ver por las escrituras quién son los gentiles. Amén. Si son el cristianismo o qué tipo de gentiles son. Amén. Entonces, el primer punto que vamos a tratar: no existe reemplazo de Israel por la iglesia. Eso no es bíblico. No existe ningún reemplazo de Israel por la iglesia. Y para eso nosotros vamos a ir a Romanos capítulo 11. Amén. Romanos capítulo 11 a partir del verso 1. Y vamos a estar compartiendo esta realidad que Dios nos ha permitido que nosotros podamos llevarla a todo el mundo. Amén. Ahí está bajo el título El remanente de Israel. Dice el verso 1: Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí nuestro apóstol Pablo nos está mostrando que no hay una separación de Dios con su pueblo original, con Israel. No ha desechado Elohim a Israel, sino él está mostrando de que él es parte de Israel. Amén. Siendo de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo original. Dios permanece fiel a su esposa. Amén. Se le dio carta de divorcio por su desobediencia, se le dio carta de divorcio por su adulterio, pero la idea es porque ella vuelva a retornar y la idea es que ella se vuelva a casar con su Elohim. Amén. Todo eso lo podemos encontrar en el libro de Oseas. Oseas habla claro sobre todo esto. Por eso que nosotros siempre seguimos enseñando que el fundamento está en los apóstoles y los profetas. Amén. Apóstoles y profetas. Entonces, para entender las escrituras, tenemos que conocer qué enseñaron los apóstoles y qué enseñaron los profetas. Amén. Entonces, estamos ahí leyendo de que Elohim no ha desechado a su pueblo. Recordemos que Elohim está hablando a través del apóstol Pablo a esta carta de los romanos a dos tipos de creyentes: a los creyentes gentiles y a los creyentes judíos que se venían convirtiendo al Mashiach. Entonces, tanto pecaban judíos por el tema de entrar de la circuncisión a través del rito que establecieron los judíos de la época, y no según el pacto de Elohim. Amén, que eso es una cosa diferente. Y otro tema era de cómo los gentiles estaban viendo lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, y entonces existía cierto recelo entre ambos. Uno y otro pensaban que eran solamente o los herederos también. Yo creo que en esta época los gentiles que se convertían también estaban creyendo lo que creo. Y el cristianismo, de una forma u otra, el cristianismo tiene que fundamentar una base de algo que eleve,
aunque otra persona haya dado esta base del tema del reemplazo. Pero aquí vemos que hay una disputa ya entre gentiles que se están convirtiendo al Mashiach y judíos que también se están convirtiendo al Mashiach. Amén. Entonces, Romanos 11 ahí lo explica. Uno, en el remanente de Israel siempre hay un remanente, y lo que sí tiene muchas cosas que a través de estos puntos que vamos a tocar hoy vamos a ir entendiendo algunas de estas cosas. Amén. Y a mí sí me gustaría leer un poquito más. Dice en el verso 2: no ha desechado Elohim a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías la escritura? Como invoca Elohim contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Amén. Todos sabemos lo que pasó en el tiempo de Elías, que parecía que Elías estaba solo. Amén. Y Elías proclamó eso delante del Señor: Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Amén. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué significa esto? Que un remanente, siendo judío, también fue escogido por gracia. Y esto lo podemos analizar en las Escrituras cuando vemos que el Mashiach llama a parte de su pueblo hijo de Satanás. Pero bueno, eso es un tema que también estaremos tratando en este canal, sobre las dos simientes. Amén. Hay dos simientes. Las Escrituras hablan de dos simientes: la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, que ahí viene la descendencia de los hijos de Elohim. Amén. Entonces es un tema de simiente, no un tema de religión. Es un tema de simiente, que es lo que tenemos que entender. Y la simiente puede estar tanto en judíos como en gentiles. La simiente está dentro de nosotros, tanto la simiente de Dios como la simiente de Satanás. Eso con calma, después lo vamos a explicar en otra clase para ir entendiendo. Pero bueno, hoy vuelvo, no es el tema, pero siempre es necesario tocar algunas cosas para ir entendiendo un poco mejor las escrituras. Amén. Entonces, en el verso 17, usted se va a correr ahí. Amén. Verso 17 dice la escritura: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, amén, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Amén. Aquí está hablando fundamentalmente de aquellos gentiles que habían sido injertados en el pueblo de Elohim. Y sabemos que cuando habla de olivo está hablando de la nación de Israel. Amén. No de otra nación, sino de la nación de Israel. Cuando dice que se desgajaron algunas ramas, se está hablando de ese tipo de personas que conversamos, que siendo ya judíos no andaban correctamente delante de Elohim y fueron desechados del pueblo. Amén. Y en esas ramas fueron injertados aquellos gentiles que de una forma u otra deberían de venir a este árbol. Pero bueno, nosotros vamos a seguir hablando aquí y vamos a seguir entendiendo quién son estos gentiles. Amén. Entonces, ahí vemos también que ya Pablo le está demostrando a los gentiles que ni una cosa ni otra, que los judíos no se habían ganado el derecho a ser pueblo de Dios por ser judío, sino por la creencia a través del Mashiach. Y le estaba diciendo a los gentiles que si ellos se les había dado la oportunidad, tampoco podían jactarse contra los judíos. Amén. Entonces, es un escenario complejo en la época, por eso tenemos que conocer cada punto de vista de las escrituras para poder entender y no cometer error ni crear una doctrina diferente de lo que está escrito. Amén. Ya ese es el primer punto. Entonces pasamos al segundo punto, que habla dos reinos: Judá y casa de Israel. Amén. Entonces esto es un tema que cuando uno empieza a entender las escrituras a raíz de esto, de que Israel se dividió
según expliqué al principio, se dividió por el pecado que tuvo el rey Salomón. Se divide, se convierten en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Amén. Eso es otro tema más polémico, es decir, no es más polémico, sino un tema con más fundamento que no se toca a la ligera. Pero bueno, hoy vamos a ir pasando por encima de estos puntos sin penetrar tanto en estos temas, porque cada uno de estos nuevos puntos son un tema diferente que después vamos a seguir tratando sobre este canal. A menos yo le pido que usted comparta, que usted le dé like para así poder seguir subiendo canales a este canal, videos como esto. Amén. Yo sé que hay muchas personas que a través de las redes nos están escuchando y se están despertando según la profecía de Ezequiel 37. Amén. Entonces, dos reinos, Judá y la casa de Israel. El reino del norte se conoce como el reino de la casa de Israel, sí, porque fue el reino mayor. El reino del reino se dividió en dos reinos, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Entonces Judá, reino del sur, incluye Judá y Benjamín y los levitas. Recordemos que los levitas no tenían heredad ni tenían, aunque era una tribu, pero no estaba basificada en un lugar específico. Estaba repartida sobre toda la tierra de Israel, pero después del pecado de Jeroboam, ellos empiezan a regresar al sur. Amén. Después todo eso con calma lo vamos a ir debatiendo. Y la casa de Israel, conocido como Efraín, es lo que se conoce como el reino del norte. Por eso cuando usted lee en la escritura que las casas de Efraín, ahí está hablando de esas 10 tribus perdidas. Amén. Entonces 10 tribus que se apartaron y fueron dispersadas entre las naciones. Eso lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Entonces tenemos un escenario para poder entender la clase de hoy. Israel dividido en dos, ¿ya? 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. La tribu del norte empieza a ser reinada por Jeroboam y las 2 tribus al sur empiezan a ser reinadas por Roboam, hijo del rey Salomón. Amén. ¿Qué pasa? Que el norte, con temor de que el pueblo se levantara y proclamaran a Roboam como hijo del rey Salomón y descendiente del rey David, el rey de todo Israel, él empezó a hacer algunos cambios, que eso está en la escritura en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes a partir del capítulo 13, ahí empieza a narrar todo este tema que lo estoy comenzando, pero bueno, no es el tema fundamental, pero es que para que usted revise la escritura. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que al dividirse, el reino del norte empieza primero a cambiar las fiestas. Cambia la fiesta, la fiesta del séptimo mes, la pone para el octavo mes y empieza a levantar un becerro, es decir, pone dos becerros, uno al norte y uno al sur, y entonces se empieza de nuevo la adoración al becerro, así que cae en idolatría estas 10 tribus, y es una de las formas por la cual Elohim elimina a estas 10 tribus y la lleva al paganismo. Es una historia muy larga, una historia de sufrimiento de nuestro pueblo, pero una historia que todo creyente debe de conocer. Amén. Debe de conocer para poder entender quién son los gentiles que están entrando a la promesa. Amén. Entonces, el tercer punto que vamos a tratar habla de la promesa sobre las tribus dispersas. Amén. Sobre las tribus dispersas, que son hasta 10 tribus. Amén. Eso está en el libro de Oseas, capítulo 1, verso 10. Dice, serán como la arena del mar y en lugar de decires, no soy mi pueblo, se le dirá hijos del Dios viviente. Amén. Ahí el libro de Oseas habla del divorcio que Elohim le da a estas 10 tribus. Amén. Por su adulterio espiritual. Incluso dice la escritura que ella se arrojaba con machos bajo árboles frondosos y el semen de ellos estaba esparcido por todo su cuerpo. Amén. Entonces, cuando se habla de esposo en la escritura, de esta manera se está hablando de otros dioses. Amén. De otros dioses. Por eso podemos reconocer que cuando Mashiach está allí delante de aquella mujer samaritana, cuando le dice el quinto esposo, no le está hablando de hombre normal, sino le está hablando de dioses. Amén. Pero bueno, es un tema que conocían los judíos de la época, por eso nosotros tenemos que ir conociendo
todo lo que se enseñaba en aquellos tiempos. Amén. Entonces hay una promesa que está en el libro de Oseas. Yo le invito a que usted lea el libro de Oseas con esta visión y usted va a entender. Dice, estas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Donde se les dijo, ya no son pueblo mío, ahora se volverán a ser pueblo. Recordemos que la mujer del profeta Oseas, esta prostituta con la que Dios manda a casarse, tiene 3 hijos y en los 3 hijos están todas estas promesas. Amén. Donde dicen, ya no eres mi pueblo, serás mi pueblo, a la no amada será amada. Es decir, ahí están todas las promesas de la cual estamos hablando y de la que pudo entender el apóstol Pablo después que tiene la revelación en Damasco, porque mucho antes de no tener la revelación, Pablo no puede entender quién eran estos gentiles y por eso pedía carta de divorcio, carta al Sanedrín para perseguir a estos nuevos creyentes sin poder entender. Hasta que Pablo entiende la revelación, puede entender quién eran estos gentiles. Amén. Entonces vamos a pasar al 4.º punto para seguir entendiendo esto. Entonces, Yeshua, ¿a quién vino? ¿A quién vino a buscar Yeshua? Dice, Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero bueno, ya entendemos quién son las ovejas perdidas de la casa de Israel, con todo lo que hemos explicado. Eso está en Mateo capítulo 15, verso 24. Vamos a llegarnos ahí, vamos a ver la escritura, que enseña la escritura para poder entender el mensaje correcto, el mensaje verdadero. Amén. El mensaje verdadero que dice así. En Mateo capítulo 15, a partir del verso 24, donde dice la fe de la mujer cananea. Amén. La fe de la mujer cananea. Dice, saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amén. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante de él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Le aseguro que el original no dice perrillos, dice perros. Amén. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Yeshua y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Aquí podemos entender en las escrituras, primero, esta mujer no era parte del pueblo, ¿sí? Del asentamiento del Israel de esa época. Dice que fue a la región de Tiro y de Sidón. Amén. Es decir, que esta mujer no pertenecía al pueblo, pero nos llama la atención en la escritura que esta mujer que no pertenecía al pueblo, la escritura enseña que ella le llama hijo de David. Amén. Hijo de David. Entonces sabía con quién estaba tratando. Sabía que estaba tratando con el Mashiach, el cual venía. Pero, ¿qué significa esto? Que aunque las 10 tribus perdidas, sí, se perdieron, y de ahí vemos en la región de las 10 tribus del norte, es decir, de su capital, de Samaria, ahí vemos a la samaritana, que en ello lo que existía era una mezcla de gentiles con judíos, ya, amén. Pero ya podemos entender aquí de que esta mujer también pertenecía al parte del pueblo, era parte de esta tribu perdida, porque las promesas venían siendo para su pueblo, para Israel y para Judá. Amén. Entonces ella pudo verlo y llamarle hijo de David. Estaba reconociendo que él era el Mesías, el que había de venir. Y eso solo lo reconocen aquellas ovejas que son parte del redil. Amén. Entonces ahí estamos viendo que las tribus se mezclaron con los gentiles. Así, estas tribus perdidas se mezclaron con los gentiles, adoptaron prácticas paganas y se olvidaron de su identidad. Cuando las naciones oyen el evangelio y creen, Efraín está regresando. Entonces, es lo que no pasó, sino ha pasado a muchos de nosotros que estuvimos en el cristianismo y defendíamos fuerte la fe cristiana
y siempre se nos enseñó que todo lo que olía a judío estaba mal, porque los judíos mataron al Mashiach. Amén. Y no es así. Hemos entendido la escritura diferente porque ha venido acompañada por revelación del Espíritu. Amén. Entonces estas 10 tribus perdidas se esparcieron, se mezclaron entre las naciones, y gracias a eso usted y yo que estamos escuchando estamos aquí. Amén. Por eso tenemos que darle gracias al Eterno. Entonces, en el punto 5, ahí donde viene la plenitud de los gentiles, es la plenitud de Efraín, es decir, la casa de Efraín, y es lo que decimos que todo esto está en la escritura. Amén. Todo está en la escritura, todo está como profecía. Eso está en Génesis capítulo 48, verso 19, cuando se le da la profecía, cuando Jacob le profetiza a su hijo Efraín, donde le dice, Efraín será plenitud de las naciones. Amén. Melo Hagoyim, sí, plenitud entre las naciones. Amén. Entonces, en hebreo es la misma frase que Pablo utiliza en Romanos capítulo 11. Ya vimos Romanos capítulo 11, verso 25. Amén. Romanos capítulo 11, verso 25. Recuerden que ya Pablo, cuando empieza a escribir esta carta, ya Pablo había tenido la revelación. Capítulo 11, verso 25, donde dice la restauración de Israel, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. ¿A qué se estaba refiriendo esto? A la misma profecía que está en Génesis 48, que de Efraín, nacerían multitudes. Génesis 48, amén. Génesis 48, bendito sea el Eterno. Por eso es bueno entender la escritura de la forma hebrea, porque te lleva a poder entender desde su principio. Amén. No te muestra contradicciones, no te muestra otras cosas. La teología no es que todo esté mal en la teología, pero la teología tiene mucha mezcla, y sabemos lo que significa tener mezcla delante de nuestro Elohim. Amén. La mezcla se refiere a la levadura de aquellos fariseos. Amén. Entonces, Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Todos sabemos quién es Efraín y quién es Manasés, ¿verdad? Ahí es donde viene todo lo que estamos conversando. Amén. Recordemos que Efraín y Manasés son los hijos de José, quienes nacieron en Egipto y son adoptados por Jacob. Amén. Entonces, nosotros, que somos las naciones, hemos sido adoptados por Jacob, por Israel, en las naciones. Amén. Entonces, si usted hoy es creyente en el Mashiach, dígase Jesús, dígase la forma que usted lo está diciendo, usted no está siguiendo el cristianismo. Y usted lo siente en su corazón, usted está siendo llamado parte, porque usted ha sido adoptado por Israel, por Jacob, a través de sus nietos, lo cual él adoptó y lo hizo hijos. Por eso somos coherederos con el Mashiach, porque ahora somos adoptados por Jacob, así adoptados a la nación de Israel. Amén. Para poder entender lo que estoy hablando. Y eso nos hace ser descendiente. Amén. Eso nos hace ser descendiente. Entonces, en el capítulo 48 de Génesis, verso 19, dice: más su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Amén. Y les bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando usted ve la plenitud de los gentiles, cuando ve esa multitud de las ropas blancas que vienen de la nación en Apocalipsis, que ahí se le ha enseñado otra cosa. Amén. No está hablando de un pueblo diferente. Está hablando que hay una profecía dada a través de Efraín, que serían muchas naciones. Y por eso que las 10 tribus se pierden y se mezclan entre las naciones. Por eso que hoy de todas las naciones están regresando los hijos del Mashiach. Amén. Los hijos de Yeshua, los hijos de Elohim. Amén. Que es otro tema que vamos a hablar. Quién es Yeshua y quién es Elohim. Amén. Pero bueno, no es el tema. Nosotros somos engendrados en Yeshua y adoptados por el Padre. Ese tema también se lo voy a subir para entender quién es el Mashiach y quién es Elohim, y ver las dos posturas. Hay quien dice que Elohim
es el Mashiach, o que el Mashiach es Elohim, y hay quien dice que Yeshua no es Elohim, y nosotros tenemos nuestra postura por revelación. Amén. Nosotros tenemos nuestra postura por revelación, pero también eso lo vamos a subir de quién es el Mashiach. Somos engendrados en Mashiach. Amén. Pero somos adoptados por su Padre, ya es un adelanto. Entonces, de eso trata de esta plenitud de los gentiles que están regresando. Amén. Te están regresando. Imagínense que si solamente se le daba la oportunidad a Judá, que era lo que estaba como nación, que estaba como Israel en ese tiempo, como nación de Israel solamente estaban los judíos, los descendientes de Benjamín y de los levitas, pero las otras tribus estaban perdidas. Si hubiese venido el Mashiach solamente por Israel en ese tiempo, ¿qué hubiese pasado con las 10 tribus perdidas? Amén. Todo es un plan divino y perfecto de nuestro Elohim. Amén, de nuestro Elohim. Entonces, es decir, que las tribus del norte estarían entre las naciones, según lo que hemos visto en la profecía de Génesis 48, que es lo mismo que está enseñando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 25. Amén. Dice, volverían a Dios mezclada como gentiles. Su regreso provocaría la restauración final de Israel. Por eso ahí vemos que el título está la restauración de Israel. Entonces, vamos al punto número 6. El punto número 6 dice, Dios veló temporalmente a Judá para permitir que volviera la casa de Israel y los gentiles. Romanos 25 lo leímos, ¿verdad? Ha acontecido en Israel el endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Dios permitió esta ceguera porque el pacto matrimonial con Israel no está anulado. El esposo, Elohim, espera la restauración total. Este proceso incluye judíos y gentiles injertados. Ya sabemos, vamos sabiendo y vamos entendiendo quién son todos estos gentiles. Todos son descendientes de Israel. Todos somos descendientes de Israel. Amén. Pero para ser descendientes de Israel sí tenemos que tener un corazón como lo tienen los hijos, los que guardan los mandamientos, los que buscan al Mashiach. Amén. De eso trata. Entonces, vamos al punto número 7. Ya estamos casi terminando. Son 9 puntos. Un solo pacto para todos. Número 15, verso 15. Amén. ¿Qué significa esto? El cristianismo, o como se siente gentil, ya subimos la clase pasada, que ellos piensan que porque están en la gracia, es decir, esto es una gracia, esto es una gracia, amén. Y esto es lo que significa gracia. Y que quería fundamentar más eso en la clase pasada, pero por tratar de cortar el tiempo, no se lo fundamenté mejor, pero la gracia no es más que volver a Dios. Es decir, estas 10 tribus son sus hijos o su esposa también. Y él le dio carta de divorcio. Amén. Entonces, ¿qué significa eso, gracia? Que ellos, siendo esos hijos que se perdieron, es lo que dice la parábola del hijo pródigo. Amén. Que siendo hijo se fue fuera del padre, desechó los dones y desechó ser hijo. Amén. Entonces ya no era hijo, ya no tenía descendencia ni tenía herencia porque había malgastado sus herencias. Entonces, al regresar, este hijo pródigo es lo que está representando a estos gentiles. A ver, si vemos la profecía o la parábola del hijo pródigo es el hijo menor, y si vemos lo que leímos, que quien iba a ser padre de multitudes era el hijo menor también, Efraín. Amén. Así que se trata de lo mismo. Estos son hebraísmos que están en las escrituras, que cuando usted empieza a entender la raíz hebrea, empieza a entender muchas verdades como esta. Amén. Muchas verdades como esta. Y de eso trata toda la escritura. Si la escritura solamente se basa en eso, en la restauración de ese pueblo, pero de eso trata más fe. Entonces la fe, la gracia, como decía, tiene que ver con eso. La gracia es cuando tú como hijo sales de la presencia de tu padre y rechaza esa paternidad, y entonces no te toca la herencia. Y la herencia de Dios para con sus hijos es la salvación. Entonces, ¿por qué? Porque ya deja de ser hijo, ya no actúa como hijo, ya no obedeces a tu padre, sino te obedeces a ti mismo y actúa como alguien que no es hijo. Y el hijo es obediente hasta el final. Entonces, eso es la gracia, que Él nos vuelve a adoptar, amén, nos vuelve a adoptar para volver a ser su hijo y volver a guardar su mandamiento. Entonces, gracia, que lo que se lo lleve, no es más que adopción de nuevo a alguien que no pertenece realmente al linaje de Elohim.
Amén. Es como Efraín, que no era hijo de Israel, pero fue adoptado por Israel. Entonces nosotros no somos hijos de Elohim, somos adoptados por Elohim, según dice las Escrituras. Lo que somos nacidos en el Mashiach. Amén. Bendito sea el Eterno. Dice, un solo pacto para todos. Siempre Israel estuvo en el desierto, incluso en el desierto, con gentiles. Amén. Y eso está en número 15, verso 15 a 16. Dice, un mismo estatuto tendréis vosotros, el natural y el extranjero. Una misma ley y un mismo juicio será para todos. ¿Qué significa esto? Que incluso los gentiles que estuvieron con los descendientes, amén, que estuvieron con los descendientes de las 12 tribus, amén, quitando los descendientes de Efraín, que vinieron mucho después que salen de Egipto. Ellos se veían como gentiles también, pero le está diciendo Dios, es una misma ley. Si quieres ser parte de mi pueblo, es una misma ley tanto para el natural como para el extranjero. Entonces hoy no podemos decir que somos gentiles injertados en el pueblo de Dios y no queriendo cumplir la ley de Dios. No, la ley de Dios es para los judíos. Esa ley y los mandamientos son para los judíos. No, aquí está diciendo números 15 que la ley es tanto para el natural como para el extranjero, y va a ser la misma ley, por eso va a ser un mismo juicio. Ven, un mismo juicio. Y de lo que habla Efesios capítulo 2, verso 2 al 19, dice, los gentiles estaban separados del Mesías. Amén. Eso es ser un gentil, cuando estamos separados del Mesías. Extranjeros a los pactos, sin promesas. Pero ahora ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. De dos pueblos, no dos pueblos, no dos leyes, no dos pactos, uno solo. Amén. Entonces el gentil, cuando se inserta y cree en el Mashiach, tiene que empezar a cumplir ley. Entonces, el punto número 8 trata de los libros, amén, ya Romanos 11, sobre el tema de las ramas naturales, que son los judíos, y ramas silvestres, que son los gentiles. Amén. Entonces, algunos de los judíos fueron desgajados por su incredulidad. Amén. Pero volverán. Y ramas silvestres son los gentiles aceptados por fe. Pero estos no reemplazan a los gajos naturales. Amén. Ambos participan de la misma raíz. La misma raíz, la raíz es lo que alimenta. Todos conocemos que la misma raíz es lo que alimenta a través de la savia. Amén. Los mismos pactos. Romanos 9, verso 4 al verso 5. Dice la elección de Israel. Verdad digo, en Mashiach no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado del Mashiach por amor a mis hermanos, los que son mi pariente según la carne. Amén. Que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino el Mashiach, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces los pactos y la promulgación, la promesa y todo, ¿para quién son? Para los hijos, para Israel. Los pactos, ¿ya? Los cuales son la adopción de gloria. Entonces, este tema nos lleva a la gracia también. La adopción de gloria, volver a adoptar a aquel que salió del seno de su padre. ¿Amén? ¿Y quién fue el que salió del seno de su padre? Las 10 tribus del norte, Efraín. Amén. Y tú y yo estamos siendo adoptados por eso, porque somos descendientes de Efraín, según lo que ya leemos en Génesis capítulo 48, en el verso 19. Amén. No es cristianismo, no es judaísmo, no es. Es un solo pueblo que fue dividido por su rebelión, y hoy el Padre lo está uniendo a través del Mashiach para volver a ser un mismo pueblo. Amén. Por eso tenemos que saber que dice que son los israelitas, los cuales son la adopción, la gloria. Dice, de los cuales son la adopción a los israelitas. Entonces, los gentiles, ¿dónde entramos? Es que los gentiles somos
parte de Israel, 10 tribus perdidas. Amén. El pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas solamente son ¿para qué? Para la descendencia de Israel. Entonces, los gentiles que estamos regresando, ya no somos gentiles, somos hijos. Entonces no se diga más que usted es un gentil. Amén. Porque usted ha sido adoptado. Si usted se cree gentiles, ya usted está diciendo que no ha sido adoptado. Amén. Y el punto que es el punto final es Judá y Efraín, dos reinos bajo un mismo rey. Ezequiel 37, verso 22 dice lo siguiente. Aquí está la profecía donde muchos estamos regresando. Amén. En Ezequiel 37 vamos al profeta Ezequiel. Tenemos que conocer mucho de profecía para poder entender también otras cosas. Pablo siempre tocaba a los profetas en su enseñanza. Amén. Pablo nunca se apartó. A partir del verso 22. Pero bueno, vamos a leer el verso 21 para poder agarrar. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, tomará ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Entonces, palos, ¿verdad? Amén. Para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros. Es decir, palo de Judá, palo de Efraín y la descendencia de José. ¿Verdad? Los dos reinos, la descendencia de José. Entonces, ¿para qué? Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo. ¡Pum! Un solo palo. No puede haber cristianismo separado de judaísmo, de los judíos. No puede haber judíos separados de los gentiles siendo cristianos. Entonces el cristianismo tiene que unirse, tiene que volver a unirse. El cristiano surgió de las sinagogas. Eso es otro tema que es de historia. Amén. Pero eso que hoy decimos, no somos cristianos, no somos judíos, están embarcados. Porque fíjate lo que está diciendo la profecía. Todos tienen que unirse y volverse a hacerse uno. Y para guardar la misma ley. Porque la ley tanto es para el natural como para el extranjero. Y eso, todo eso lo vimos. Amén. En cuanto pregunten a los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñará qué te propone con esto, diles, así ha dicho Yahweh el Señor. Y aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y lo pondré en el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tus manos delante de tus ojos. Y le dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. Y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Ya vimos ahorita que los tribus se esparcieron entre las naciones. ¿Ya? Entonces yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a los cuales fueron y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminará ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Elohim. Entonces, familia, ¿qué nos dice ahora esa escritura hoy? Que todos aquellos que creen en el Mashiach son parte de un solo pueblo, Israel. Israel. Amén. Ezequiel 37 nos dice, nuestro Mashiach nos reinará. Entonces, ¿qué concluimos? Primero, que no hay reemplazo de Israel. Segundo, que Judá y la casa de Israel tienen papeles distintos, pero complementados, ¿sí?, en una sola historia. Las ovejas perdidas son la casa de Israel dispersa. Es otra cosa. Lo otro, los gentiles pueden entrar al pacto, no reemplazando, sino uniéndose bajo la misma ley. Y como último, el plan final es un solo pueblo, unificado bajo el Mesías, con Israel restaurado y las naciones bendecidas. Amén. Yo pienso que esta gracia a usted que no pertenece a las raíces hebreas le va a abrir mejor el entendimiento en el espíritu. Por eso yo le ruego al Padre en esta hora que usted que esté escuchando esta clase, Dios toque su corazón y que el regalo del Ruach, que si usted es parte del pueblo, que sea despierto. Y gracias por
por escuchar estas clases y que la paz del Eterno me le continúe bendiciendo. Amén. Boker Tov.